segunda línea. Agradezco, hermanos, al Señor. ¿Sí? Bueno, hermanos, por estar con ustedes acá, ¿cierto? Un miércoles más estudiando la palabra del Señor y también reunidos como iglesia, ¿cierto? Para poder aprender, para poder ser edificados, ¿cierto? Y también estar orando los unos por los otros como nos demanda la palabra del Señor. Es una bendición, hermanos, poder verles cada día, ¿cierto? Quizás como decía nuestro hermano Jürgen, también otra iglesia no tiene la bendición de reunirse por Zoom, ¿cierto? Diferentes por estos medios, pero Dios, ¿cierto?, da la gracia y la sabiduría para poder, ¿cierto?, que la iglesia del Señor siga fortaleciendo, ¿cierto?, en el conocimiento del Señor. Sabemos que la iglesia del Señor prevalecerá porque el que la sustenta, ¿cierto?, no es el hombre, sino el que la sustenta es nuestro Señor. Amén. Así que nosotros damos gracias a Él porque somos parte de su iglesia, somos parte de su amada, ¿cierto?, el cual Él viene un día por nosotros, viene a rescatar, ¿cierto?, a su iglesia. Y nosotros le esperamos, ¿cierto?, le esperamos con gran anhelo, le esperamos, ¿cierto?, con gran entusiasmo, esperamos ver a nuestro Redentor, ¿cierto?, esperamos estar con Él, esperamos estar por siempre exaltando y bendiciendo su nombre allí cuando estemos en su presencia, en un cuerpo glorificado, ¿cierto?, en un cuerpo no como el de hoy, sino un cuerpo imperecedero, un cuerpo que no puede pecar, un cuerpo eterno, y estaremos por los siglos de los siglos exaltando su santo nombre. Vamos a pasar a la palabra del Señor, hermanos. Proverbios capítulo 14. ¿Cierto? Vamos a estar hablando de eso hoy día. El administrador del grupo del día miércoles me dijo bien claro, solamente el pastor tiene la facultad de poder dividir su sermón en dos. Solamente el sumo sacerdote tiene esa facultad. Así que vamos a tratar de avanzar, ¿cierto? Y terminar lo que mi hermano me encomendaba el día de hoy. Bien. Dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 14, entonces, con lectura del versículo 1 al versículo 11. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. La boca del necio está de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Vamos a orar un momento, hermanos. Una breve oración, ¿cierto?, para que el Señor nos guíe en esta noche. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, Señor, clamamos una vez más delante de ti. Señor, hemos leído tu palabra, Señor, ahora queremos que tú nos hables a través de ella. Te pido, Señor, que seas dándome palabras de gracia, de sabiduría, para poder exponer tu palabra con gracia, con denuedo, Señor, de una forma clara, Señor, tan clara que hasta un niño pueda entender. Señor, te pido que seas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, el cual va a estar escuchando hoy día, pone oídos atentos, un corazón dispuesto para que pueda estar atento a la voz de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿cierto? Ya nos vamos a la sección principal de este libro, ¿cierto? Algunos comentaristas dicen que esta sección principal es del capítulo 10 al versículo 22. ¿Sí? Hoy nos encontramos ya en el capítulo 14, ¿cierto?
Y seguimos viendo, hermanos, los proverbios antitéticos, ¿cierto? Donde no hay un contraste en un mismo versículo entre el necio y el sabio. Nuestro pastor el otro día, ¿cierto?, hablaba de esto. En el mismo versículo vamos a encontrar, ¿cierto?, estos contrastes entre el necio y el sabio. En el versículo 1, queridos hermanos, Salomón coloca un contraste entre la sabiduría y la insensatez, ¿cierto?, con el ejemplo de la mujer sabia y la mujer necia. El versículo 14 dice, la mujer sabia, el versículo 1, del capítulo 14 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es un versículo, ¿cierto?, muy conocido, la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Quizás como se viene el Día de las Madres, ¿cierto? Vemos siempre un calendario, algún cuadro que dice la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Y en el mes de mayo es muy recurrente que nosotros podemos escuchar este versículo tan conocido, ¿cierto?, a través de los tiempos. Pero cuando Salomón dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Salomón no se está refiriendo a una mujer que está pegando ladrillo, que está levantando una construcción, sino es una mujer, ¿cierto?, temerosa de Dios, una buena administradora, que está adornando su hogar con amor, con paz, con cuidados a su esposo y a sus hijos. Con todo esto, esta mujer hace que su hogar prospere. En las Escrituras, ¿cierto, queridos hermanos? Nosotros podemos encontrar varios ejemplos de estas mujeres sabias. Por ejemplo, la madre de Moisés, ¿cierto?, que sabiendo que Faraón había ordenado matar a todos los varones que nacieran, ella decidió esconderlo por 3 meses. Y cuando ya no pudo esconderlo, ella lo puso en un cesto, ¿cierto?, y lo arrojó al Nilo, siendo más adelante ella misma la nodriza del niño. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23, habla de este relato como un acto de fe de aquella madre. Mujeres, ¿cierto?, como Sara, que apoyó a su esposo Abraham para salir a un lugar que ni siquiera conocía que ellos iban a recibir como herencia. Más tarde, también esta mujer, siendo una mujer estéril, recibió fuerzas para poder concebir y dio a luz un hijo, porque creyó que era fiel quien le había prometido, como dice Hebreos 11:11. Muchas mujeres sabias, queridos hermanos, podemos encontrar en las Escrituras, como Noemí, como Ruth, como Ana, como Débora, como Esther. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar a María, una mujer joven, sencilla, ¿cierto?, que fue escogida para esta gran misión, ser la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ella no rechazó esta misión, sino con fe la aceptó. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 30, dice, entonces el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. En el mismo Evangelio, en el capítulo 1, versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Se da cuenta de las palabras de disposición de aquella mujer? Hágase conmigo, Señor, conforme tu palabra. En la carta de Pablo a Timoteo también encontramos el carácter piadoso y sabio que Dios demanda de las mujeres. En Tito capítulo 2, ¿cierto?, un versículo que nuestras hermanas hace un tiempo atrás estaban estudiando. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por otra parte, queridos hermanos, la parte B de este versículo 1 dice, la mujer necia con sus propias manos derriba su casa. Por supuesto, también encontramos mujeres necias en las Escrituras, hermanos. Brevemente vamos a ver 2 ejemplos. Dice Segunda de Crónicas, cuando Ocasías, ¿cierto? Ocasías, un rey del reino del norte, comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de Acab. Escuche esto, dice, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Pues su madre le aconsejaba a aquel rey, ¿cierto?, a su hijo, que actuase impíamente. ¿Qué podemos decir, queridos hermanos, de Jezabel, ¿cierto? Esta mujer que permitió la adoración a Baal. ¿Qué podemos decir de Zafira, la mujer de Ananías, ¿cierto?, allí en el relato del libro de Hechos?
que convino con su esposo para mentir, ¿cierto? Los apóstoles con el precio de la heredad. Ella pagó con su vida junto con su esposo, ¿cierto? Cuando ella pudo dar un consejo a su esposo para decir la verdad, ¿cierto? Dando un consejo certero. Queridos hermanos, son muchas las familias que van a la ruina por la culpa de la mala administración y derroche de las mujeres que proverbios llaman necias. Una mujer que es prudente, una mujer que no es hacendosa, que no es temerosa de Dios, en lugar de edificar su casa, la derribará con sus propias manos. Siendo así, hermanos, ella misma la culpable de la ruina de su familia. Mientras meditaba en este texto me daba cuenta qué poder, hermanos, el Señor ha entregado en las manos de las mujeres. Qué poder, un poder para edificar como también para destruir. Qué bendición, queridas hermanas, es para nuestras hermanas, ¿cierto?, que están criando a sus hijos, aquellas hermanas cristianas que tienen sus hijos en sus hogares, que Dios le ha concedido esta gran bendición, ¿cierto?, que puedan edificar ustedes, queridas hermanas, con sus manos lo que es agradable a Dios. Dedica tiempo a hablar con tus hijos, muéstrales el camino del Señor, como lo hacía Eloida, la abuela de Timoteo, Eunice, su madre. Enséñale valores cristianos, prepáralos para la vida, forma jóvenes fuertes y firmes en sus convicciones para vivir esta generación donde cada día parece que el pecado se hace más fuerte. Esposa cristiana, tú que tienes a tu esposo ahí, que tiene la bendición de poder predicar la palabra de Dios, ¿cierto? El apóstol Pedro dice que nadie que está disgustado con su esposa, ¿cierto? El apóstol Pedro nos manda a tener buena comunión con nuestras esposas, dice, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y que imagínate, querido hermano, querida hermana, si tu esposo está enseñando la palabra de Dios, ¿cierto? El hombre de Dios no solamente puede estar preparado teológicamente, sino también emocionalmente, ¿cierto? Sé su ayuda idónea, sé comprensiva, sé amable con él, sé paciente. Adorna su vida con elogios y alegría, pero también, querida hermana, confronta su pecado cuando es necesario. Cuando los pasos de su esposo se desvíen o decaigan, tú sé su ayuda idónea, sé su soporte, confronta su pecado para que él pueda volver a andar por las veredas de la palabra del Señor. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de los huesos. Yo he conversado con algunos compañeros de trabajo que en algunas circunstancias, entre conversas de compañeros de trabajo, le dicen, ¿te gusta estar en tu casa o te gusta estar trabajando? Y muchos de ellos responden, yo prefiero estar trabajando. Querida hermana, si hoy día te preguntara alguien a tu esposo, ¿prefieres estar en la casa o prefieres estar en el lugar de tu trabajo? La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma de sus huesos. Así que aquella hermana que quizás, hermano, esa mujer cristiana, esa mujer piadosa que tiene su esposo inconverso. John MacArthur dice, la sumisión en amor y gracia a su esposo no salvo es la herramienta evangelizadora más eficaz que ella posee. Voy a repetir eso. La sumisión en amor y gracia a su esposo no salvo es la herramienta evangelizadora más eficaz que ella tiene. El apóstol Pablo corrobora esto y en Corintios 7:16 dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu esposo? Esto nuestro hermano Jürgen el otro día compartía en el grupo, ¿cierto? Un luchador de la lucha libre, ¿cierto? Que se convirtió, ¿cierto? Por la enseñanza y el carácter de su esposa, ¿cierto? El apóstol Pedro también dice algo relacionado con esto, dice en 1 de Pedro, capítulo 3, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Último, queridos hermanos, aquellos hermanos jóvenes que andan buscando esposa, aquellos, ¿cierto?, aquellos varones que andan buscando una doncella, aquellos que suben selfies, ¿cierto?, con un versículo bíblico, diciendo soy cristiano, con esta foto, ¿cierto?, diciendo soy soltero y soy cristiano. Aquellos jóvenes, hermanos, que andan buscando esposa, ¿cierto?, que piensan en casarse, es realmente de vital importancia dónde ponen sus ojos. Una mujer puede traer
fortaleza tu vida o también puede destrozar tu vida. Si conoces una mujer irrespetuosa con sus padres, con sus profesores, con sus cercanos, ten por seguro que también lo será contigo en el matrimonio, querido hermano. Nuestro pastor de España, Manuel Vaz, decía: si aquella hija es irrespetuosa con la mujer que le dio la vida, que la tuvo 9 meses en su guatita y la vio nacer, si esa hija es irrespetuosa con su madre, ¿cuánto más lo será contigo que te viene conociendo hace poco? Así que, queridos hermanos, hoy dice el pastor, pongan ojo allí, ojo allí. El ideal, hermanos, la mujer ideal lo menciona allí Proverbios capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, en ella está confiado y no carecerá de ganancias. Qué maravilloso, hermanos, es tener una esposa idónea, ¿cierto? Una esposa creyente, hermanos, que sirve al Señor, que corrige a su esposo cuando es necesario, ¿cierto? Y vive en el temor del Señor, ¿cierto? Guiando a sus hijos y también, ¿cierto? Sometiéndose a su esposo en el temor del Señor. Qué maravilloso. Seguimos, hermanos, el versículo 2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová. El que camina en su rectitud teme a Jehová, más el de caminos pervertidos lo menosprecia. Este versículo, queridos hermanos, nos muestra la actitud del recto y del perverso hacia Dios. Por un lado, el que camina en rectitud, en su conducta, él teme, ¿cierto?, al Señor. Él camina y se rige por lo que sabe que agrada a Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos hace recordar, ¿cierto?, también las palabras de Proverbios 4:27. Dice: no te apartes ni a diestra, ni a izquierda, ni a la derecha. Eso es lo que hace, ¿cierto?, el recto. Teme al Señor y vive, ¿cierto?, la integridad del Señor. Él anhela, ¿cierto?, guardar sus mandamientos. Cuando decimos, hermanos, que el recto, ¿cierto?, teme a Dios y guarda sus mandamientos, creo que el pastor también el otro día mencionaba este punto. Nosotros vemos el libro de Proverbios, ¿cierto?, como imperativo, como mandamientos. Pero debe entenderse, queridos hermanos, que Proverbio no quiere poner sobre nosotros una mochila llena de normas que nosotros debemos cumplir. Sabemos que Cristo en Mateo 5:17, él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino yo he venido a cumplirla, ¿cierto? Cristo cumplió la ley, hermanos. Cristo cumplió toda la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Él la cumplió por nosotros, ¿cierto? Porque para el hombre era imposible a causa de su pecaminosidad. Por lo tanto, el hombre sabio entiende, hermanos, que no es que yo deba cumplir estos mandamientos para ser aceptado o ser amado por Dios, ¿cierto? Esto sería legalismo. Nosotros obedecemos a Dios, ¿cierto?, por amor, porque a través de sus mandamientos nosotros podemos conocer más a Dios, ¿cierto? Podemos conocer más de su carácter. Eso es precisamente lo que hace y entiende el hombre justo. Primera de Juan dice 5:3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El hombre recto, ¿cierto?, ama, hermanos, a Dios, por eso él quiere guardar sus mandamientos. Y para él, ¿cierto?, es un deleite poder vivir y cumplirlos. Por otro lado, el hombre necio menosprecia la gracia y la misericordia de Dios. A él no le importa lo que Dios piense de él. Así es el hombre necio, hermanos. Así él demuestra que menosprecia a Dios. Él vive para su propia gloria. Vive para satisfacer sus propios deseos y anhelos. El versículo 3 dice: en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardan. Esto es la palabra. Las palabras dicen mucho, hermanos, acerca de las personas, ¿cierto? Nos basta solamente hablar con unos minutos
con alguna persona, ¿cierto?, que nosotros nos encontremos, o cuando está recién conociendo a alguien, ¿cierto?, nos basta una par de conversaciones, ¿cierto?, y a través de sus palabras tú te darás cuenta, ¿cierto?, cómo es esa persona, cómo es su personalidad. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Y esa palabra vara, hermanos, en el original, no voy a nombrar la palabra en el hebreo, hermano, porque el hermano Seba ahí se maneja en ese idioma. Yo, con suerte, sé hablar castellano. Entonces, la palabra vara en el original es retoño o ramita. Pero si cavamos, hermanos, llegamos a la raíz de aquella ramita, encontraremos un viejo amigo del hombre natural. Es el orgullo. La raíz debe ser arrancada, hermanos. De otra manera, su mal no tiene remedio. La palabra del Señor dice que Dios, cierto, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 138 dice, cierto, que al altivo, que al soberbio, Él lo mira de lejos. Las palabras del sabio son prudentes. Él sabe cuándo y cómo debe hablar. Mientras el habla del sabio le sirve como un vigilante para protegerlo. Dice Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra, y el que es sabio refrena su lengua. ¿Cuánto nos cuesta, queridos hermanos, a veces nosotros quedarnos callados? Muchas veces, ¿cierto?, somos tan rápidos para hablar que ya cuando nos damos cuenta ya hemos ofendido, ya hemos herido a alguien, ya hemos mentido, ya hemos pecado. Si miramos por un ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el contexto de sus juicios, ahí en Mateos 26:62, a él lo estaban juzgando, ¿cierto? Y el Sanedrín, los judíos, ¿cierto? Recordemos que Jesús tuvo dos juicios, ¿cierto? Un juicio religioso y un juicio político. Allí le estaban, ¿cierto?, reprochando las palabras de Cristo ahí y decían, ¿cierto?, ¿cómo tú dijiste yo derribo el templo y lo construyo en 3 días? Y el versículo 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote, ¿cierto?, Caifás le dijo, ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Versículo 63 dice, más Jesús callaba. El juicio fue relevante por las pocas palabras que Jesús dijo, pero lo fue más aún por las palabras que él no dijo. Y esto no es un incidente fortuito, hermanos, entre los evangelistas. Los evangelistas registran que Jesús permaneció en silencio delante de sus enemigos. Hay algunos teólogos que llaman esto como el majestuoso silencio de Cristo. Luego él fue llevado a Pilato, ¿cierto? Y dice, ahí en Mateo 27, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondía ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En ocasiones, querido hermano, ¿cierto?, usted ha sido atacado quizás falsamente. Su impulso natural, ¿cierto?, es por unos momentos, es el hablar hasta por los codos para defenderse por cómo lo están atacando, ¿cierto?, falsamente. Pero mira, querido hermano, la diferencia del Señor Jesucristo. Nadie es como Él. Al poner en manifiesto su extraordinaria fuerza y su dignidad, Él no se resistió. Él no grita para defenderse por sus falsas acusaciones, no insulta a sus enemigos, no defiende su inocencia, no expone las mentiras de sus acusadores y no apela a un tribunal superior. Cristo tenía el poder para decirlo todo, ¿cierto? Y que sus enemigos se doblegaran delante de sus pies, mas Él guardó silencio. Isaías, ¿cierto?, había profetizado esto muchos años antes. Isaías 53, ¿cierto?, un capítulo que todos conocemos, versículo 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, mas como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué gran ejemplo, queridos hermanos, de poder guardar silencio, de poder refrenar nuestra lengua, ¿cierto?, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Dice la Biblia, ¿cierto?, airaos, pero no pequéis. Seguimos rápidamente, ¿cierto?, con el versículo 4. Dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.
Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. La Septuaginta, queridos hermanos, ¿cierto? La traducción del hebreo al griego, y otras versiones dice, donde no hay bueyes hay pecereras limpias, ¿cierto? Eso da un poquito más de claridad al texto. Aquellas personas que tienen animales de labranza, ¿cierto? Están conscientes de que tendrán que limpiar sus corrales, ¿cierto? Aquellos que han ido para el campo, ¿cierto? Se dan cuenta que no es muy agradable y no es, ¿cierto? Un olor a lavanda que expanden, ¿cierto? Sus corrales. Pero si no hay vacas, queridos hermanos, en los corrales, tampoco habrá leche, ¿cierto? Tampoco habrá carne. Simplemente no se puede tener a estos tipos de animales y tener un granero limpio. Por eso el labrador soporta gustosamente todos los desechos y estiércol de su granero. Naturalmente esto no solo vale, ¿cierto?, para este tipo de trabajo, sino para todos los trabajos. Lo que Salomón resalta en este versículo, hermanos, que parece medio complicado, ¿cierto? Salomón resalta aquí la idea de que el trabajo debe realizarse aunque sea incómodo, sea estresante o sea desgustante, pero a pesar de todos estos sacrificios, ¿cierto?, lo incómodo que sean, veremos beneficios al final de la jornada. Todo trabajo es desgastante, ¿cierto? Tenemos que lidiar con compañeros desagradables, con jefes prepotentes, ¿cierto? Largas horas de viaje, tacos. Pero el trabajo tiene que hacerse, hermano, ¿cierto? Porque si no hay trabajo, tampoco hay pan, ¿cierto? No sea usted como un amigo que yo tenía en el sur, que no le gustaba trabajar en el campo porque le molestaba el sol, no le gustaba la construcción porque le salían ampollas en las manos, no le gustaba el comercio porque no le gustaba atender al público. Todo trabajo, hermano, tiene su sacrificio. El apóstol Pablo a Timoteo también dice, el labrador para participar de los frutos, ¿cierto?, debe trabajar primero. A veces queremos lograr ciertas cosas, ¿cierto?, pero no estamos dispuestos al sacrificio, a estar horas y horas labrando la tierra, regando, podando para que el tiempo, ¿cierto?, para que al tiempo podamos dar un fruto. ¿Cierto? Esto requiere tiempo, trabajo, dedicación, sacrificio. Seguimos con el versículo 5, dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Cierto? En la ley, hermanos, nosotros podemos ver estos principios, ¿cierto? Por ejemplo, Éxodo 20:16, no darás falso testimonio con tu prójimo. Y aquí una vez más se repite el tema de la lengua mentirosa, ¿cierto? Lo que habla el versículo 6, el versículo 19. Por un lado, el testigo fiel es veraz, no miente ni decepciona jamás. Todo lo contrario, ¿cierto? El testigo mentiroso respira mentiras y falsedades. Hay que notar aquí, queridos hermanos, que ya en esta parte del libro, ¿cierto?, en esta parte de instancia que nosotros vamos navegando, ¿cierto?, por este libro de Proverbios, el necio no significa tonto, ya en estos párrafos, del mismo modo que la mujer necia no es una mujer ignorante. Ambos términos se refieren al pecado. En toda esta sección, queridos hermanos, las palabras del sabio, el entendido, el íntegro, ¿cierto?, todos estos sinónimos que nosotros damos al hombre sabio, al que atesora cierto conocimiento, son términos, ¿cierto?, referidos, son sinónimos para referirse, ¿cierto?, a la santidad. Todo lo contrario, ¿cierto?, al necio, ¿cierto?, el hombre insensato, el labrador, el burlador, etcétera, se refieren a la maldad. En resumen, ¿cierto?, un hijo necio no es un estúpido, sino un malvado, un pecador. Un burlador no es solo un hombre orgulloso, sino alguien que se rebela contra Dios. Y que no menosprecie, hermano, estos versículos cuando habla del necio, ¿cierto?, en sus diferentes sinónimos. Es un pecado, hermanos, delante de la presencia del Señor. Versículo 6 dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Recordemos, ¿cierto?, que seguimos contrastando estos dos hombres, ¿cierto?, el necio y el sabio, el necio y el sabio. Este versículo muestra el esfuerzo de dos personas por conocer sabiduría, ¿cierto? Hay algunos que quieren sabiduría para ser alabados por los hombres, ¿cierto?, como los fariseos.
Otros quieren sabiduría para debatir por redes sociales. Otros quieren sabiduría, ¿cierto?, para avergonzar a otros, ¿cierto?, en redes sociales y burlarse de ellos, ¿cierto?, porque ellos no piensan como ellos. Pero el Señor esconde la sabiduría de estos hombres, queridos hermanos. Cuando hablo de esa sabiduría, hablo de la verdadera sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Esa sabiduría que está basada en el temor del Señor. Aquellos hombres necios solamente, ¿cierto?, son hombres intelectuales donde esa sabiduría solo un día les servirá, hermanos, para su propia perdición. Porque sabiendo hacer lo bueno, quizás no lo hicieron. El necio prefigurado aquí, o el escarnecedor, hermanos, por haberse negado continuamente a escuchar la palabra del Señor y obedecerla, este burlador pierde la capacidad de oír y no puede hallar sabiduría mientras él rechace al Señor. El burlador olvida, queridos hermanos, que Dios no puede ser burlado, como dice ahí en Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La sierva Emma está diciendo amén acá. En cambio, el hombre entendido, el sabio, percibe con prontitud lo bueno. Hay que recordar, queridos hermanos, que el amor al Señor es el principio de la sabiduría. De modo que la fe y la actitud apropiada son esenciales para recibirla. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dios nos ayude para poder, ¿cierto?, pedirle al Señor esa sabiduría, para poder vivir, ¿cierto?, en el temor del Señor. Versículo 7 dice: vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Este versículo advierte de ser amigo o compañero del necio. Vemos que hay un imperativo aquí, queridos hermanos, ¿cierto? El imperativo es huir. Huye delante del necio. No es una recomendación, una sugerencia, es un mandato. Tal cual, ¿cierto?, lo hizo, hermanos, José allí en Egipto, ¿cierto?, para cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo, él dice que huyó de ahí. Como dijo el hermano Ricardo en una oportunidad, soldado que huye sirve para otra guerra. En esa circunstancia debemos huir, queridos hermanos. No debemos coquetear con el pecado, ¿cierto? Porque en ese coqueteo, hermanos, ¿cierto?, podemos ser seducidos y podemos caer ahí en falta delante del Señor. Esas malas influencias, ¿cierto?, que nos afectan, la palabra de Dios nos manda a huir. Segunda de Corintios dice 6:14: no os unáis a yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto aplica, hermanos, a ligarse con incrédulos en cualquier empresa o cualquier relación, ¿cierto? Y esto se afecta, hermanos, al testimonio de los creyentes, ¿cierto? Es mejor que huyamos de ahí. Es conveniente apartarse porque en el necio, hermanos, no hay sabiduría. Proverbios 13:20 dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, necio se vuelve. ¿Cierto? El Señor nos dé ese discernimiento, hermanos, para poder elegir, ¿cierto?, nuestras amistades, para poder elegir, ¿cierto?, nuestras amistades, que podamos buscar, ¿cierto?, amigos creyentes, compañeros de milicia, ¿no?, ¿cierto?, como lo vemos, ¿cierto?, en las Escrituras. Un varón, ¿cierto?, que te apoye, que te dé ánimo, ¿cierto?, que confronte tu pecado cuando es necesario, que te anime a seguir adelante. Versículo 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El sabio, ¿cierto?, el hombre prudente aquí es el que sabe designar su camino. Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El sabio sabe, ¿cierto?, por tanto, cómo comportarse y la dirección que él tiene que tomar.
Ese hombre constantemente está mirando sus pasos y pide al Señor cómo vivir mejor cada día para su gloria. El hombre sabio es el que conoce los tiempos, sabe cuál es su camino y hacia dónde va. El salmista en el Salmo 26 decía: examina, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Es necesario que constantemente, hermanos, estemos escudriñando, estemos meditando cómo estamos caminando delante del Señor. El hombre recto sabe entender su camino, él sabe dónde van sus pasos, él no se enreda en las corrientes de este mundo. Como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No debemos acostumbrarnos, no os conforméis a este siglo. Y el catecismo de Westminster, hermanos, en catecismo menor, y la pregunta número 1 dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿O cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra? La respuesta dice: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso lo entiende muy bien el hombre sabio, hermanos. ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Hacia dónde vamos, cierto? ¿Cuál es la dirección de nuestro camino? ¿Y cuál, cierto, es lo que nos espera, hermanos? Ya sea si su venida, cierto, es antes que muramos o después, cierto, sabemos que nuestra herencia está ahí en el reino de los cielos. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Esa es la porción del justo, hermanos, Cristo. Ya empezamos a participar de alguna forma de la vida eterna, hermanos. ¿Cierto? Esperamos ansiosamente, anhelamos, hermanos, estar con nuestro Señor. Por ello es necesario que constantemente, hermanos, estemos examinando nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, teniendo comunión con nuestros hermanos, ¿cierto? Como lo estamos haciendo hoy día, proveyéndonos, ¿cierto?, de los medios de gracia, el cual el Señor nos estableció, ¿cierto?, nos dejó, para que podamos crecer, ¿cierto?, en el conocimiento del Señor y podamos madurar, ¿cierto?, como es la comunión con los hermanos, ¿cierto?, como es la palabra del Señor, como es la oración, ¿cierto?, como es compartir de la cena del Señor. Versículo 9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Esta frase aquí, hermano, es difícil, ¿cierto? Yo estuve viendo algunos comentaristas y dicen que es un poco difícil poder interpretar este texto. Los necios se burlan y se mofan del pecado. Quise tomar una palabra de John Bunyan, hermano, un puritano, con respecto a estas palabras. Dice: el necio no quiere creer que en su costado lleva un puñal bien afilado. ¿Cómo puede ser?, se pregunta confiado. ¿Qué cosa tan dulce me amarga el bocado? No sabe que el mismo encanto del pecado, hacerle reír hasta verle en el infierno condenado. Necio, no sigas en tu maldad y ten cuidado. No sea que el único que te puede redimir cierre la puerta sin que te haya salvado. La magnitud, queridos hermanos, de la necedad se ve en una persona que se mofa del pecado y de sus consecuencias. El sabio, ¿cierto?, todo lo contrario, solo quiere agradar a Dios. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que tenemos que estar meditando constantemente, hermanos, poder discernir, ¿cierto?, nuestros pasos, aprovechando buen el tiempo, mirando con diligencia cómo andemos, hermanos, no como necios, sino como sabios, porque esto, ¿cierto?, es la voluntad del Señor. Versículo 10 dice: el corazón conoce la amargura de su alma, el extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Cierto? Aunque nuestros seres más cercanos, hermanos, lleguen a comprender parcialmente el gozo y la alegría que nosotros sintamos,
nunca podrán compartir las experiencias más íntimas que nosotros podamos sentir, ¿cierto? Como la amargura y las alegrías, ¿cierto? Solamente un ser, hermanos, nuestro ser, ¿cierto? Puede comprender esas cosas muy personales que a nosotros nos pasan, ¿cierto? Nuestro hermano Ricardo y nuestro pastor estaban con nuestro hermano Josué en estos momentos, ¿cierto? Pero ellos, aunque pueden entender de alguna forma la tristeza, ¿cierto?, de su luto, ellos nunca podrán comprender, ¿cierto?, lo que está sintiendo realmente el corazón de nuestro hermano. Una persona que se está casando, ¿cierto, hermanos? Y él ve a su amada allí en el altar y se ven tan enamorados, ¿cierto? Nosotros podemos compartir la alegría, ¿cierto?, que ellos están viviendo en esos momentos, pero nunca podremos sentir en plenitud, ¿cierto?, el amor, la alegría tan grande, ¿cierto?, que ellos están sintiendo en lo más profundo de sus corazones. Pero solo Dios, ¿cierto?, es el que realmente nos conoce y puede compartir con nosotros nuestras amarguras, hermanos, nuestra alegría, ¿cierto? Podemos sentir descanso, podemos entregar, ¿cierto?, nuestras cargas a Él, que su yugo es fácil, ¿cierto?, y ligera mi carga, como dice el Señor. Job allí en su libro, hermanos, él cuando se estaba lamentando allí, ¿cierto?, en su condición, dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y tenemos que tener cuidado en esto, hermano, porque muchas veces nosotros miramos a nuestros hermanos, ¿cierto? Y lo miramos que anda triste, que anda quizás amargado, y fácilmente quizás podemos juzgar y decir: este hermano siempre anda mal, siempre anda con pruebas, siempre anda bajoneado, pero realmente no sabemos, hermanos, qué está pasando por su corazón. Charles Spurgeon, hermanos, decía referente a este versículo: no podemos juzgar a nuestros hermanos como si los entendiéramos o como si fuéramos competentes para dar un veredicto sobre ellos. No seamos como los amigos de Job y condenes al inocente. Que Dios nos ayude, ¿cierto, hermanos?, a estar orando por nuestros hermanos, ¿cierto?, para que Dios ayude a todos nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles hoy día, ¿cierto?, podamos, aunque no podamos sentir lo que ellos están pasando, ¿cierto?, realmente, hermanos, como nuestra hermana Erika, ¿cierto?, su familia, podamos estar orando, hermanos, como dijo nuestra hermana Sandra una vez, ¿cierto?, como si nosotros mismos lo estuviéramos viviendo. El último versículo, hermanos, dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los justos. Es probable, hermanos, que hay un contraste intencional aquí en este versículo entre la casa y la tienda. Fíjese que dice: la casa de los impíos será asolada, ¿cierto? De los impíos habla de una casa, pero florecerá la tienda de los justos, ¿cierto? El impío traza, hermanos, sus planes en esta vida. Procura establecerse, ¿cierto?, como una morada terrenal, una morada cómoda y bien puesta aquí. Pero el justo, ¿cierto?, el sabio, sabe, ¿cierto?, que es un extranjero que viaja solamente, que es un peregrino aquí en esta tierra. Hebreos 10:11 dice: porque esperaba la ciudad, ¿cierto?, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que nos espera. El Apocalipsis, ¿cierto?, nos revela, hermanos, cómo serán aquellas moradas celestiales, ¿cierto? Qué maravilloso va a ser poder estar ahí. Tarde o temprano caerá la casa del impío y se quedará temblando y sin abrigo delante del juez supremo. El justo encuentra en su tienda un refugio de paz y alegría hasta completar su viaje. Queridos hermanos, quizás si hoy día pasamos, ¿cierto?, alguna clase de prueba, ¿cierto?, económica, o no vivimos capaz, ¿cierto?, en una casa, ¿cierto?, en una gran mansión. Sin embargo, hermanos, en nuestro hogar, ¿cierto?, hay paz, hay alegría, ¿cierto?, y gozo del Señor. Porque Cristo, ¿cierto?, nos ha transformado y ha puesto un contentamiento en nuestra vida. Sabemos que esto es pasajero, hermanos, esto va a pasar. Pero un día estaremos delante del Señor allí, y allí no habrá llanto, no habrá dolor.
Esperaremos aquellas palabras tan grandes y tan poderosas, ¿cierto? Como dice Mateo 25, 23, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Querido hermano, sé que muchos de nosotros, ¿cierto?, anhelamos vivir como hombres rectos, ¿cierto?, como hombres que hablan aquí, ¿cierto?, este versículo, estos capítulos que hemos leído hoy día. Queremos vivir en integridad, ¿cierto? Queremos vivir en sabiduría, queremos vivir en rectitud, en el temor del Señor. Queremos servir a Dios, ¿cierto?, sinceramente. Pero a veces también fallamos, hermano, y nos encontramos, ¿cierto?, en situaciones tal vez viviendo como un necio. ¿Cierto? Hoy hablamos de la mujer necia, ¿cierto? Hablamos del mentiroso, el burlador, el perezoso y el que desprecia a Dios, ¿cierto?, el burlador. Si algunos hemos fallado en estas cosas, hermanos, como dice el autor de Hebreo, y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Corramos, querido hermano, que aún hay tiempo, aún la puerta está abierta para que nos humillemos delante del Señor, que es el único que nos puede salvar, que es el único que nos puede redimir. Y si vuestros pecados, ¿cierto?, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si se fueren rojos como el carmesí, ¿cierto?, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos ayude, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto? Hasta aquí dejamos la palabra del Señor. Ha sido un tiempo de gozo, ¿cierto?